Muy buenos días. En nombre de Azocaña, el gremio azucarero, queremos expresarles nuestros sinceros sentimientos de gratitud por atender nuestra invitación para esta presentación, que tiene como propósito fundamental comentar con ustedes algunos aspectos generales del sector azucarero colombiano y especialmente en lo que se refiere al comportamiento de este sector el año anterior. 148 años de historia estimulan nuestro compromiso con la sostenibilidad. Manuelita cumple próximamente 150 años de historia. Tiene actualmente 148. Por tanto, es una larga vida que debe servirnos como estímulo para continuar por la ruta de la sostenibilidad en el sector azucarero. Seguimos comprometidos con esta sostenibilidad del sector, apoyados en los tres pilares fundamentales: el desarrollo social, la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico. El desarrollo social se ha dado en todo el valle geográfico del río Cauca, que, como ustedes saben, comprende los departamentos del Cauca, del Valle, Caldas, Quindío y Risaralda, departamentos donde se desarrollan las actividades del sector azucarero colombiano, 5 departamentos. Aquí funcionan los 13 ingenios, 12 generadores de energía, 5 destilerías de alcohol carburante. Hay actualmente más de 2.700 proveedores de caña, una productora de papel que depende del bagazo de la caña como principal materia prima, Sucromais, la principal empresa sucroquímica del país, y una serie de empresas que utilizan el azúcar, las mieles como materias primas y más de 50 proveedores especializados. En esta región del país hay más de 30 municipios que dependen hasta en un 90% de la actividad del sector en cuanto a sus ingresos tributarios territoriales se refiere. El área sembrada de caña ha llegado a 223.905 hectáreas. En el Quindío, ustedes saben, ya hay muchas hectáreas de caña. El Valle de Maraveles, el Valle de Río La Vieja, se ha sembrado en buena parte de caña de azúcar. Los proveedores de caña se han incrementado mucho y son los dueños del 75% de la tierra. Los ingenios poseen solamente el 25% de la tierra. Los accionistas de los ingenios ya llegan a casi 1.000, lo cual indica cómo se ha ido distribuyendo tanto la propiedad de la tierra como la propiedad accionaria de estas empresas, hasta llegar a que el tamaño promedio de la propiedad de la tierra entre los proveedores de caña es de 62.2 hectáreas. No somos ya las 5 familias de que se hablaba tanto en el Gon Club de Bogotá hace 50 años. Este sector tiene un impacto social indiscutible por la generación de empleo. 188.533 empleos directos e indirectos, de acuerdo con el estudio que hizo Fedesarrollo en el año 2010. Esto significa que hay 754.000 personas que se benefician de estos empleos, teniendo en cuenta que el DANE indica que hay 4 personas por familia. El empleo de los corteros de caña, que es algo que la región ha mirado con
interés por problemas que se han presentado, conflictos en el pasado reciente, concretamente en el año 2008. Es un tema que ocupa para el sector parte importante de su tiempo o ha ocupado en los últimos años, a fin de que la contratación, las modalidades de contratación se modifiquen para darle estabilidad a este empleo y sobre todo a la prestación de un servicio fundamental para el sector como es el corte de la caña. Por tanto, el último año se dio toda una transición de CTAs que comprendían el 32% de los trabajadores corteros de caña que estaban asociados a cooperativas de trabajo asociado hacia la contratación directa. Lo mismo ha sucedido con empresas de servicios que prestaban el servicio de corte de caña, y me excusan la redundancia, a los ingenios azucareros. Hoy, el 82% de los 10.500 corteros que hay en total están contratados directamente a término indefinido, bajo contrato sindical, que también es una contratación directa por parte de los sindicatos de base de los ingenios, el 7%, y en proceso de contratación directa un 11%. Esto indudablemente implica estabilidad, implica responsabilidad, implica mayor disciplina, mayor rendimiento, lo cual es de gran beneficio para todos. Y para los corteros de caña, en alianza con Bienestar Familiar, hemos logrado avanzar para el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias y de las comunidades de la zona de influencia. En 2011 llegamos a 8.211 familias de corteros de caña beneficiadas con este programa en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y el sector ha continuado desarrollando o fortaleciendo la red educativa azucarera. Esta ha sido una prioridad tradicionalmente en la agroindustria azucarera colombiana, y los programas los desarrollamos a través de alianzas también con el Ministerio de Educación y el SENA. Hay 17 instituciones educativas apoyadas por el sector, 5 que son propias de los ingenios, 12.591 estudiantes de educación básica primaria, media y secundaria se atendieron el año pasado, y tenemos programas de alfabetización. El año pasado y en el año 2010 se alfabetizaron 2.300 personas, es decir, que superaron logros de lectura, escritura y operaciones básicas matemáticas. El sector azucarero colombiano apoya a las universidades de la región a través de diferentes alianzas, de estudios que contrata con ellas, pero especialmente en el caso de universidades privadas como el ICESI, gracias a las donaciones de los ingenios azucareros, esta universidad es una universidad orgullo del Valle del Cauca y es líder a nivel nacional. Y la universidad pública por excelencia de la región Univalle, que ha recibido en diferentes oportunidades grandes donaciones del sector azucarero colombiano, los terrenos donde se han construido las instalaciones de la Universidad del Valle, no solamente en Cali hace mucho tiempo, sino en los últimos años en Palmira, y en fin, una serie de apoyos que el sector les brinda. Los Centros Regionales de Educación Superior CERES, hay 3 que ocupan los primeros lugares en el concierto nacional por la calidad de la educación que ofrecen. El año pasado atendieron a 2.417 jóvenes, adolescentes y adultos. La formación técnica y tecnológica que se adelanta con el SENA a través de convenios. El año pasado se atendieron 2.600
personas. En el año 2012, para la cobertura en alta gerencia e innovación tecnológica, esperamos llegar a 2.100 personas, más otro tanto en población diferente a los colaboradores de los ingenios. Los ingenios azucareros, en su mayoría, han adherido al Pacto Mundial. Tenemos como meta que en el año 2013 el 76% de la producción de azúcar cumpla con los estándares establecidos en dicho pacto, que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos laborales, con los derechos ambientales y demás. Es un decálogo de mandamientos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que en materia de responsabilidad social es el marco más importante que hay en el mundo hoy en día. Pero además estamos certificando en mejores prácticas para la caña de azúcar a 36.000 hectáreas, que equivalen a 407.000 toneladas de producción anual de azúcar. Esto es muy importante, las auditorías se iniciarán próximamente. Ya el año pasado se entrenaron 40 auditores internos de los ingenios azucareros. Ustedes saben que en el mercado mundial del azúcar cada vez los compradores son más exigentes en cuanto al cumplimiento de los estándares de sostenibilidad de los vendedores de azúcar, de los procesadores de azúcar, de los cultivadores de caña de azúcar como la materia prima principal para producir este bien, y por tanto el sector tiene que avanzar en este frente a fin de ser competitivo y estar presente en los mercados que ofrecen mayor valor para nuestros productos. Y todo esto nos ha llevado a que el índice de calidad de vida en los municipios de influencia de la actividad de la caña de azúcar sea más alto que en los municipios donde se desarrollan otras actividades agrícolas o agroindustriales, y muy por encima del índice promedio a nivel nacional. También las necesidades básicas insatisfechas, por lo mismo, son menores en los municipios donde se desarrolla la actividad de la caña de azúcar, muy por debajo del promedio nacional y muy por debajo de otros municipios donde se desarrollan actividades agrícolas y agroindustriales distintas a la caña de azúcar. Este sector ha apoyado desde su fundación, y me excusan la redundancia, a la Fundación Clínica Valle del Lili, que ha contribuido decisivamente al mejoramiento de la calidad de vida en la región. Si no fuese por los aportes del sector azucarero, de las empresas del sector azucarero colombiano, a la Fundación Clínica Valle del Lili, esta fundación no sería sostenible ni sería líder como lo es actualmente a nivel nacional. En la conservación del medio ambiente hemos avanzado indudablemente, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida en la región, con el mantenimiento de los caudales necesarios para el abastecimiento de agua potable, la conservación de la biodiversidad y el uso agrícola e industrial mediante una estrategia de concertación múltiple. Creamos el Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad, agua para todos, con influencia en todas estas cuencas por ahora. Estamos cubriendo 14 cuencas desde el Cauca, norte del Cauca, hasta Risaralda. La mayoría de ellas ubicadas en la cordillera central, otras pocas en la cordillera occidental. Ustedes saben que la mayoría de los ríos tributarios al Cauca nacen en la cordillera central. Desarrollamos varias actividades, como los aislamientos. Hay zonas protectoras en todas las cuencas, cercadas,
el tema de reforestación es clave, la reconversión de la ganadería, buscando actividades que menos afecten las cuencas, menos afecten la erosión, con bosques naturales, regenerando esos bosques naturales, capacitando a los campesinos al lado y lado de las cuencas en producción sostenible y recuperando los movimientos mensuales de suelo. Estamos trabajando con los resguardos indígenas que tienen a su gente ubicada fundamentalmente o que poblan los alrededores de los nacimientos de los ríos. Para ellos el nacimiento del río es lo más sagrado que puede existir, así como ellos le llaman a la tierra Mama Pacha, que es como tierra sagrada o algo así, o Mama Tierra. Para ellos, donde vivieron sus dioses, fue precisamente donde están los nacimientos de los ríos, y por ende ellos son los llamados a contribuir más en el cuidado o al cuidado del agua. Con ellos tenemos convenios en diferentes cuencas hidrográficas que están funcionando muy bien. Estos son los aportes a este fondo, que es modelo en Colombia. No hay otra región de Colombia donde el sector privado y el sector público esté logrando lo que nosotros estamos logrando en esta región. Los ingenios azucareros lideraron la creación de este fondo. The Nature Conservancy, TNC, la organización no gubernamental más grande del mundo en conservación de cuencas hidrográficas, nos apoyó para estructurar el fondo y ha hecho donaciones importantes. Las asociaciones de usuarios de los ríos, esto es muy importante. La CBC, que entendió la importancia de conservar las cuencas, a ellos les corresponde, sin embargo, tuvo que el sector privado, el sector empresarial, liderar el fondo y convencerlos de que era indispensable que ellos cumplieran con su objeto principal, cuál es la conservación del medio ambiente y concretamente el agua. Ecopetrol se sumó a esta iniciativa, lleva 3 años haciendo donaciones al fondo importantes, PAPCO, Bavaria, el Parque Natural de las Hermosas, el Parque Nacional Natural de las Hermosas, que tiene presupuesto importante, los cabildos indígenas, como ya lo anoté, los municipios donde están algunas de las cuencas, USAID, que como ustedes saben es una entidad del gobierno norteamericano, UNICEF, de Naciones Unidas, el programa Jefe de BAN, que es un programa del Banco Interamericano de Desarrollo para Ganadería Sostenible. Se han arbitrado recursos por 11.000 millones de pesos aproximadamente. ¿Y qué hemos logrado? Reforestar y conservar 3.225 hectáreas en el año pasado. Logramos esta meta, que es superior a la meta que nos habíamos fijado para el 2013 de 3.000 hectáreas. El número de cuencas modeladas y con áreas priorizadas fueron 12, son 12 actualmente, esperamos llegar en el 2013 a 19. El número de proyectos ejecutados 20, vamos a llegar a 30, y las familias beneficiadas en las zonas de las cuencas, 428 familias. Adelantamos gestiones con los cultivadores de caña, con quienes tenemos las mejores relaciones, no solamente los cultivadores, proveedores de caña afiliados a Socaña, los afiliados a Procaña, los afiliados a Zucari y los cultivadores, proveedores de caña independientes, que son la mayoría. Con todos ellos estamos concertando para lograr que se sumen a este fondo que tiene como propósito fundamental conservar el agua. El agua es la vida, pero es la vida también para los cultivadores, porque la tierra vale si tiene agua. Si la tierra no tiene agua, no vale. Por tanto, es muy importante que todos nos sumemos a esta noble causa, por el bien de nuestra región y por el bien de todos los seres humanos que la habitan. El Comité de Cafeteros de Risaralda ha estado
concertando con nosotros también en su ingreso al fondo. Hay un modelo de compensaciones por servicios hídricos que estamos trabajando con el Fondo de Acción y Niñez. Y se está constituyendo otro fondo patrimonial para el mismo fondo, que es como una base adicional de $400.000 con aportes de una alianza que hay de TNC, el BID y FEMSA. FEMSA es Coca-Cola, los productores de gaseosas usan mucha agua y por tanto deben preocuparse, como veo que lo ha hecho obviamente Postobón, pero ahora Coca-Cola por la conservación del agua. El sector con sus productos contribuye al medio ambiente también, indudablemente. El etanol de caña, de acuerdo con un estudio que acaba de entregarse por parte del Ministerio de Agricultura y realizado o elaborado por the Swiss Federal Laboratories for Materials, Science and Technology de Suiza, EMPA, con la colaboración del Centro Nacional de Producción Más Limpia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, entregaron el estudio del ciclo de vida del etanol en Colombia, etanol de caña de azúcar colombiana. Y se encontró que el etanol de caña de azúcar de Colombia reduce en 74% las emisiones de gases efecto invernadero. Es decir, reduce la contaminación en términos, para usar unos términos silvestres. Mientras que el etanol de caña de Brasil reduce un 65%, o sea, 9 puntos menos. El etanol de remolacha en la Unión Europea 53%, el etanol de maíz 10%, el etanol de trigo de la Unión Europea 7%. Esto quiere decir que el más eficiente de los bioetanoles es el de la caña de azúcar de Colombia, gracias al proceso de la caña y gracias a la tecnología de las destilerías, que es mucho más amigable con el medio ambiente, especialmente en lo que tiene que ver con el tratamiento de las vinazas, la recirculación de las mismas, su evaporación, lo que hace que el impacto sea mucho más favorable. El etanol, y esta es una cuña importante también porque además de los ingenios que producen etanol actualmente, Ecopetrol comenzará próximamente a producir etanol en los llanos orientales con la instalación de una destilería muy grande. Río Paila, Castilla, iniciará en un futuro próximo también la producción de etanol, lo cual es muy importante. El país entonces aumenta la producción de etanol para oxigenar la gasolina. Y esto tiene una ventaja adicional, y es esta. La gasolina corriente en octanaje no es tan eficiente como el alcohol anhidro. El alcohol anhidro es el que se mezcla con la gasolina, que da un octanaje muchísimo más alto. La gasolina de avión, que es de las más puras, da un octanaje 100, mientras que el alcohol anhidro 130. ¿Qué quiere decir esto? Que al mezclar la gasolina corriente con etanol, se incrementa de manera importante el octanaje y esto equivale a la gasolina extra o super. Por eso, los vehículos de alta tecnología, los vehículos importados con carburación sofisticada de inyección y demás, ya no necesitan gasolina extra. Y a eso corresponde que el consumo de gasolina extra se haya caído notoriamente en Colombia. La diferencia de precio es nada más ni nada menos que 2.000 pesos por galón. Eso vale la gasolina extra, 2.000 pesos más el galón que la gasolina corriente oxigenada con etanol. O sea que ahí hay, para la mayoría de los que están aquí, un ahorro de 2.000 pesos gracias al etanol. La cogeneración tiene mucho que ver con el medio ambiente. Es energía limpia, se produce con base en el bagazo de la caña y por tanto está
clasificada en la categoría de energías limpias, que tienen acceso a los créditos de carbono o a los bonos de carbono dentro del marco del protocolo de Kioto. Los ingenios azucareros avanzan hacia la producción de más energía limpia. La cogeneración este año, la capacidad fue de 190 megavatios, de los cuales se vendieron a través de la red de interconexión eléctrica 53.000 megavatios. En el año 2015 esperamos que la capacidad llegue a 333 megavatios y por tanto vender más excedentes del orden de 145 megavatios. La inversión que hacen los ingenios para aumentar la capacidad o para nuevas plantas de cogeneración es del orden de 300 millones de dólares. Y en cuanto al desarrollo económico, yo quisiera que miráramos primero qué ha sucedido en el contexto internacional. Los banqueros y la mayoría de ustedes, hombres de negocios aquí presentes, pues saben muy bien qué ha pasado con el PIB en el mundo. Realmente los países del Asia como China e India han sido los que se han caracterizado en los últimos 3 años por tener los mejores niveles de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Es el caso de China y es el caso de la India. América Latina no se ha quedado por fuera, ha tenido o ha registrado unos niveles de crecimiento importantes, mientras que los países más desarrollados del mundo, como es el caso de Japón, de la Unión Europea y de los Estados Unidos, han tenido crecimientos más bajos y en algunos casos crecimientos negativos. China, como ejemplo, demanda cada vez más, con el transcurrir del tiempo, commodities, materias primas. Ustedes ven, por ejemplo, cuál es el crecimiento en la demanda y concretamente en las importaciones de China en los últimos años. Es algo impresionante. Y vemos cuáles son los índices de precios en las materias primas en los últimos años. Precios doblados, precios con incrementos del 50%, del 20%, etcétera. Y consecuente con lo que mencionábamos antes de crecimientos de Producto Interno Bruto y demás, vemos cómo estos países del Asia, de Europa y los Estados Unidos han tenido realmente un comportamiento relativamente malo en los índices accionarios, mientras que las bolsas en América Latina, la bolsa de Chile, la bolsa de México, la bolsa de Brasil y la bolsa de Colombia, que no sé qué se hizo aquí, han tenido un comportamiento muy interesante, muy favorable, muy positivo, que está relacionado obviamente con el crecimiento de las economías en esta región. Las tasas de interés, ese es un indicador también interesante. Vemos cómo las tasas de interés en estos países, en Colombia, han sido unas tasas razonables, igual en Chile, lo mismo ha sucedido en Perú. En Brasil sí han tenido unas tasas más altas, sin embargo, han corregido un poco la tendencia alcista y están tratando de bajar las tasas de interés. En Estados Unidos y la Unión Europea las tasas han estado muy estables, pero por el suelo. Y la apreciación de las monedas, especialmente nuestras, es muy importante frente al dólar. Colombia ha tenido una revaluación importante en los últimos años. Es actualmente, por lo menos en
el año 2012, el campeón de la revaluación en la región, frente a Brasil, que ha comenzado a devaluar. Esta es parte de las medidas que la presidente de ese país ha tomado para proteger al aparato productivo nacional. Está volviendo a lo que hicieron durante tantos años, que fue devaluar el real. Solamente en los últimos años, en los últimos tiempos, es que el real se ha revaluado. Pero si lo miramos desde la época de la apertura, doctor Marulanda, desde los 90 hasta nuestros días, y comparamos cuál ha sido el comportamiento de la tasa de cambio de Brasil, en Brasil versus Colombia, vemos que todavía tenemos un gap, un diferencial bastante grande. Nos llevan una ventaja importante, que esto desde el punto de vista de competitividad es muy, muy importante. La evolución de la inversión extranjera directa en la última década es también bien interesante, y especialmente en Colombia, como ustedes saben, en los últimos años, cómo ha aumentado la inversión extranjera directa. Es impresionante. En Brasil, pues indudablemente ha tenido un gran crecimiento, y también en Chile. México, que va más o menos con la economía de los Estados Unidos, pues sí no ha tenido crecimiento en la inversión extranjera directa, mientras que Perú es el campeón, indudablemente. Es impresionante el comportamiento de los indicadores en Perú en los últimos años. Y las reservas internacionales, que deberían tener una consecuencia, desafortunadamente en Colombia por esto no la tiene. Miremos qué pasa con las reservas internacionales. Las reservas internacionales en Colombia no han crecido como sí han crecido en Chile, en Brasil, en México y en Perú, como porcentaje del PIB, que es como, valdría la pena quizás analizarlo. Vemos cómo Colombia se ha quedado rezagado en cuanto a reservas internacionales se refiere. Los otros países de la región nos llevan una ventaja, y esto tiene que ver con la tasa de cambio. En la medida en que el Banco de la República interviniera más, sin contar, sin avisar, sin anunciar, comprando dólares, posiblemente la situación de revaluación que tanto afecta a la producción nacional, porque no es a las exportaciones solamente, es a la producción nacional para el mercado interno, que tiene que competir con unas importaciones baratas como consecuencia de una revaluación desbocada. El desempeño de la economía colombiana, entonces, analicémoslo rápidamente. La producción, el crecimiento del PIB ha aumentado indudablemente. El año pasado, pues Colombia tuvo un crecimiento, como ya lo vimos, del 5.9, que es muy importante versus muchos otros países de la región. Pero lo más importante es ver qué ha pasado con el sector azucarero. La caña de azúcar creció un 12.1%, el azúcar un 12.6% y el etanol un 15.7% con relación al año anterior. Se puede decir es que el año anterior se caracterizó por un invierno mucho más fuerte y por tanto la producción estuvo muy afectada. Sí, eso es cierto. Sin embargo, estos indicadores de crecimiento son muy relevantes, y sobre todo si los comparamos con el promedio del sector agropecuario, que fue del 2.2%, mostrar un crecimiento en caña de azúcar del 12.1% es muy importante. Y si miramos el azúcar y el etanol con crecimientos de 12.6% y 15.7%, y los comparamos con el promedio de la industria manufacturera, que fue del 3.9%, es algo digno de destacarse. Y la participación en el PIB agropecuario
de cada país es algo también que nos llamó la atención al analizar cifras. Y es ver cómo en Colombia tiene una mayor participación el sector agropecuario en el PIB total del país. Es una participación del 8.3%, que es muy importante si lo comparamos con Perú, Chile, Brasil, Argentina y obviamente con los países desarrollados. Por tanto, el sector agropecuario es un sector que hay que cuidar, que hay que contemplar, y si tenemos en cuenta el impacto social que acabamos de ver con mayor razón. ¿Qué ha sucedido en el mercado mundial del azúcar? El mercado mundial del azúcar pues, ha tenido un comportamiento muy favorable en cuanto a precios se refiere. Ustedes ven cómo ha sido el campeón en precios. Se ha más que doblado, 120% de incremento. Este es índice 220, pero esto indica un incremento del 120% en el precio, versus otros productos como aceites y demás. Y otro indicador interesante para hacer un análisis así general es que la caña de azúcar es el producto agrícola de mayor volumen de producción en el mundo, si lo comparamos con otros, con la producción en otros cultivos. Y continuando con el análisis del precio, vemos cómo el consumo mundial del azúcar está relacionado con el crecimiento poblacional. Realmente la relación ha sido muy alta, la correlación ha sido muy alta entre el crecimiento de la población y el consumo de azúcar en el mundo. Claro está que hay elementos adicionales que han influido en el mercado mundial de este bien o de este commodity. Las existencias mundiales han caído. Ustedes ven cómo del año 2007 al año 2011 hay una caída notoria en las existencias, los inventarios son bajos y esto indudablemente ha tenido un efecto en los precios en el mercado mundial. También los agentes especulativos, los fondos de inversión han jugado mucho con los commodities y jugaron hasta el segundo semestre del año pasado invirtiendo en commodities, y esto indudablemente tuvo un efecto muy fuerte en los precios a nivel internacional. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se comportan las negociaciones en las bolsas versus las exportaciones reales de azúcar. Si ustedes miran, por ejemplo, qué sucedió en junio, julio del 2011, la exportación anual de ese año, del 2011, registró 31 millones de toneladas. Esa fue la exportación real. Sin embargo, las negociaciones en bolsa estuvieron en el mes de julio por encima de 45, 50 millones de toneladas. O sea que la bolsa, también los movimientos de bolsa tienen mucho que ver con lo que sucede finalmente con los precios. Los precios del azúcar en los mercados internacionales pues han sido altos en los últimos años. Tuvimos picos muy altos. El más alto en azúcar crudo fue en febrero 2 del 2011. Aquí ven ustedes a dónde llegó el azúcar crudo, que es la línea verde. La verde es azúcar crudo. Y cómo en julio 13 del 2011 tuvimos el precio
más alto que se haya registrado en los últimos 31 años para el azúcar blanco, $876 la tonelada. O sea que en el año 2011 tuvimos los precios más altos, récord históricos en los últimos 31 años, tanto para el azúcar blanco, que es el que más exportamos, el que más vendemos al exterior, como para el azúcar crudo. Aquí pueden observarlos ya claramente marcados con el círculo. También es interesante ver cómo países, en el caso de Brasil, que había una gran expectativa porque la producción iba a aumentar, esa expectativa no se cumplió. En Brasil realmente cayó la producción con relación al año 2010 en un 8.4%, pero sí hubo otros países que sorprendieron. Fue el caso de la India. Generalmente los hindúes hacen estimados, pero no se cumplen. En esta oportunidad se cumplieron. Tailandia entra a ser un jugador importante, tuvo un crecimiento muy notorio. De igual manera Rusia, claro que Rusia no es exportador, se consume todo el azúcar que produce, pero pues tuvo un crecimiento relevante, digno de destacarse, y lo mismo Pakistán. Aquí vemos cuáles son los principales productores de azúcar de acuerdo con los datos del 2011. Vemos que Colombia está en el puesto 12, con una participación del 1.42% en el mercado mundial como país productor. Brasil sigue siendo el campeón, con una participación del 21%, luego India, la Unión Europea, China y Tailandia. Estos 5 primeros son los grandes jugadores, indudablemente, que como ustedes los ven aquí, ya como exportadores en su mayoría Brasil, Tailandia, la Unión Europea, India y Australia, porque China todavía no juega como exportador. Estos países son formadores de precios, estos son los verdaderos formadores de precios. En la medida en que estos países estornudan en el sector azucarero, en la producción de azúcar, pues tiembla el mundo en un sentido o en el otro. Colombia realmente es un tomador de precios. Colombia, con estos niveles de producción a nivel mundial, pues no incide en el precio en el mercado mundial. Sin embargo, sigue caracterizándose por ser un exportador importante, ocupando el 8º puesto a nivel mundial. Guatemala se volvió más importante que Colombia porque Colombia tiene que atender un gran mercado interno, que es su prioridad, y luego sí exportar los excedentes. El balance del sector azucarero colombiano en el año 2011 es positivo, es favorable en cuanto a que la producción mejoró, indudablemente después de un invierno muy fuerte en que la producción había caído sustancialmente. Vemos cómo la producción aumenta, la molienda de caña aumenta y el área cosechada también se incrementó. Cayó mucho el año pasado con relación, en el año 2010 con relación al 2009, por el invierno especialmente, y porque en el 2009, no nos podemos olvidar, había un rezago en la cosecha como consecuencia del bloqueo de 8 ingenios por parte de corteros de caña en el 2008. Tuvimos 60 días, 2 meses sin producir, sin cosechar, y por ende esos 2 meses que quedaron en el 2008 realmente se aprovecharon
Las cañas que quedaron se aprovecharon en el 2009 y por eso el incremento tan importante que hubo en el año 2009. 2010 cae la molienda de caña, cae la cosecha de caña por el invierno y luego el invierno no es tan fuerte, siendo fuerte, y se recupera un poco la producción. Y las hectáreas, el área de caña ha venido creciendo y realmente pues es el Quindío el que más aporta a ese incremento en el área cultivada de caña. Aquí podemos ver lo que les decía con relación al invierno. Los rendimientos caen notoriamente en el año 2010 como consecuencia del invierno, tanto el rendimiento en toneladas de caña por hectárea como el rendimiento en toneladas de azúcar por hectárea. Se recupera en el 2011 y por tanto registramos los incrementos que les acabo de mostrar. En esto Cenicaña ha tenido un papel muy importante. El Centro de Investigación de la Caña trabaja de manera prioritaria en la investigación y desarrollo de nuevas variedades, variedades con mejores rendimientos, con más sacarosa, con más biomasa, con el propósito de darle sostenibilidad a la agroindustria azucarera. Aquí ven ustedes ya las cifras de producción en el año 2011, 2.340.000 versus 2 millones, las ventas internas 1.400.000, muy similar al año inmediatamente anterior. El consumo nacional cae un poco, las exportaciones aumentaron, se recuperaron por las razones que comenté, y las importaciones fueron similares el año 2011 al año 2010. El portafolio de mercados externos es muy importante. Las exportaciones se han venido diversificando porque se vende azúcar a muchos mercados, a muchos países, como lo pueden observar en esta torta. Realmente esto es muy importante. La dependencia de un solo mercado no es buena para nadie y menos para un sector como el nuestro. Y este es un aspecto que es clave porque tiene que ver con valor agregado. Y es cómo nosotros de producir azúcar crudo hemos ido aumentando la producción de azúcar blanco y por tanto exportando cada vez menos azúcar crudo. Aquí ven ustedes la composición en el año 2011, azúcar blanco 87.6% del total de las exportaciones, azúcar crudo solamente el 12.4%. El azúcar blanco obviamente o refinado tiene mucho mejor precio en el mercado mundial. Y esto lo refleja la gráfica que les presento. Fue el año récord en cuanto al valor de las exportaciones en toda la historia de la agroindustria azucarera. Exportamos 625 millones de dólares. Tiene una relación obviamente clara con los niveles de precios en el mercado internacional. Pero la participación de las exportaciones del sector azucarero es muy importante verla también en el contexto del sector agropecuario nacional y en el sector industrial o con relación al sector industrial colombiano. 21.6% del total de las exportaciones del sector agropecuario fueron las exportaciones de azúcar y un 2.7% del total de las exportaciones de la industria manufacturera nacional. En etanol también avanzamos. Fue la producción récord en la historia de producción de etanol, 337 millones de litros.
y ventas internas por 351 millones de litros. El precio interno del azúcar tiene una alta correlación con el precio internacional. Esto es clave. Cuando ustedes oyen en la calle que el precio del azúcar en Colombia, que el precio del azúcar en Colombia es el más alto del mundo, que por qué sube el precio del azúcar, que qué pasa, que qué estará pasando, que las importaciones, que esto, lo otro, hay que mirar qué pasa con el precio interno del azúcar versus el precio en el mercado mundial. Estamos hablando de azúcar blanco, que es el azúcar que se vende o refinado. Ustedes ven la muy estrecha correlación que existe entre el precio internacional y el precio interno. Hay una muy estrecha correlación. Esto es muy importante. Ojalá lo vean los que usan el azúcar como materia prima. Y esto es gracias a los instrumentos de estabilización. El costo del azúcar como insumo ha registrado un aumento inferior al de los bienes que la utilizan. Ustedes ven cómo el costo del azúcar, si miramos el IPP, está por debajo de el de los productos como chocolates, confites, etcétera. El crecimiento de los precios es inferior al crecimiento de los precios de los chocolates, de los confites y de los productos de panadería. Y estos son finalmente los resultados financieros que les deben decir mucho, esperamos, a los distinguidos banqueros aquí presentes. El sector vendió más de 4 billones de pesos el año pasado, porque tenemos solamente datos de 11 ingenios que representan el 93.1% de la molienda. Faltan datos de 2 ingenios, uno pequeño y uno mediano. Pero la verdad es que el sector vendió más de 4 billones de pesos. Las utilidades del sector fueron muy importantes, no sé si se ven de allá. Sí, creo que las alcanzan a ver, yo no las veo. Las vi anoche. Utilidades netas de casi 500.000 millones de pesos, un margen de utilidad neta del 12.02%, una rentabilidad en el activo del 7.89%, una rentabilidad del patrimonio del 10.21%, una rotación de activos de 0.6%, la razón corriente 4.2% y la razón de endeudamiento, como lo pueden ver, ha venido disminuyendo, lo cual también es muy positivo para el sector y para el país en general. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos nosotros a mediano plazo? No es fácil, nadie tiene la bola de cristal, ni siquiera los expertos que visitaron los representantes de varios ingenios azucareros en Nueva York la semana pasada coinciden. Nosotros lo único que podemos decirles es que la producción de caña, los estimados son de un aumento a 23 millones de toneladas, que la producción de azúcar debe aumentar un poco también y la producción de alcohol se debe incrementar de igual manera. Hay datos que lo llevan a uno a pensar que todavía la sostenibilidad de los precios se mantiene. Realmente, pues, Brasil tiene unos costos de producción muy altos. Brasil es un formador de precios y tendrá en cuenta sus costos de producción para ofertar el azúcar. Creemos que los inventarios siguen siendo bajos, aún con los incrementos de producción de Tailandia, de Rusia, de la India, de los países que miramos ahora. Creemos que no alcanza a
llevar los inventarios a niveles que podamos decir pueden producir un mensaje o generar un mensaje que implique caída importante en los precios del azúcar. Creemos que habrá estabilidad, por lo menos en los precios. No sabemos qué va a suceder desde el punto de vista climático, porque los factores climáticos son los que más están incidiendo en los precios, pues en los mercados, en el mercado mundial. No sabemos si lo de Brasil se da como lo tienen previsto y si los grandes productores van a tener un clima normal. O sea que yo creo que la expectativa debe ser positiva. Yo creo que el sector ha vivido 3 años buenos y esperamos que sigamos así. Ustedes saben muy bien que el dulce sabor del azúcar de Colombia es progreso. Muchas gracias.